Muy bien, les voy a presentar entonces a los panelistas. Gabriel Deac es nuestro especialista en recursos humanos. Él es socio director en Pirosca Deac y Asociados, es profesor asociado en la UCA, cuenta con 23 años de experiencia profesional entregando proyectos de consultoría de recursos humanos a compañías líderes nacionales e internacionales. Su especialidad es la consultoría estratégica de recursos humanos, gestión de talento, programas de alto potencial, búsqueda de ejecutivos, capacitación ejecutiva, entre otros. Gabriel, si podés saludar para que te ubiquen, muy bienvenido, gracias por estar hoy acá con nosotros. Demian Kleiman, nuestro especialista en seguridad e higiene, tiene el MBA y el posgrado en Administración de Empresas, es ingeniero industrial con posgrado en Higiene y Seguridad, más de 20 años de trayectoria asesorando a grandes compañías en materia de prevención de riesgos, responsable externo en Higiene y Seguridad en más de 200 empresas, docente universitario de la UBA, el título de la cátedra es Empresa y Medio Ambiente, presidente de EHS, consultora líder en gestión integral de riesgos, higiene y seguridad, control de contratistas y medio ambiente. Bienvenido, Demián, si puedes saludar. Un lujo tenerte acá con nosotros. Muy bien. Y Gustavo Boraña, nuestro especialista, como dije antes, en tecnología e innovación, hoy con el sombrero trabajo remoto, mago por vocación y empresario por profesión, socio fundador, presidente y CEO de Snoop Consulting, empresa de servicios de software, premiada por excelencia institucional empresaria en el coloquio de IDEA y por su trayectoria empresarial y elegida como una de las 5 más innovadoras de la Argentina, por la CESI, Cámara Industrial Argentina del Software. En 2010 quedó entre las 70 personalidades con mejor imagen empresaria del país. Un lujo tenerte hoy con nosotros, Gustavo, muy bienvenido. Bueno, miren, voy en el orden que los presenté. Entonces, lo que quiero hacer antes de tomar preguntas, que les adelanto nuevamente, van a ir únicamente por el chat, así que pueden empezar a preguntar ahora, yo después se las voy a pasar a los panelistas. Le quiero pedir a cada uno, empiezo por Gabriel, 2-3 minutos como para entrar en calor. ¿Cómo están viendo la situación? ¿Alguna recomendación inicial que tengan para hacernos? Gabriel, estás en mute. Ahí Mute. estamos, ahí está. Sí, gracias Alejo, un gusto estar compartiendo esta mesa virtual con ustedes. Bueno, yo lo que tengo para comentarles es un poquito el panorama del mercado laboral, qué es lo que vemos hoy y qué vemos un poquito a mediano y largo plazo, ¿no? Lo del hoy, calculo que todos los grupos Vistage están trabajando en si te sale todas las cosas del ATP, las cuestiones, ¿viste?, del gobierno que te dan, todo eso, bueno, ya es una etapa que tendríamos que empezar a dejarlo atrás y mirar hacia adelante. Esto lo estuvimos viendo en nuestro grupo justo a la última reunión, de qué hacer con nuestros negocios de acá a mediano y después nuevo orden de cosas, ¿no? Ante esto, la conclusión general a la que se llegó, bueno, obviamente nuestra vida cambió para siempre. Estamos inmersos en el texto del teletrabajo, que acá nuestro colega va a hablar mucho más en detalle, seguro, y con mucha más propiedad que yo, pero creo que a todos nosotros nos llega un momento de trabajar muy fuertemente en los costos y en la competitividad, que es, en definitiva, lo que creo que salido este primer shock inicial, es la segunda etapa que todos tenemos que enfrentar, ¿no? Todos vamos a tener que reducir costos de alguna forma, no hay otra. Y bueno, en los temas relacionados a recursos humanos, depende de la actividad, obviamente el impacto es diferente, pero en todos es un impacto muy importante en costos, con lo cual creo que el primer deber que tenemos todos nosotros es ver qué vamos a hacer ante este escenario de mediano plazo y después en la nueva normalidad. Esa sería mi recomendación, que un poco es la conclusión de todo el grupo de Vistage, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y no aclaré, pero vale la pena aclarar que los 3 panelistas de hoy son además miembros vistas. Voy, Demián, con vos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Un poquito, a ver, sabiendo todas las variables vinculadas a temas económicos, laborales que todos nosotros como tomadores de decisiones estamos atravesando, una variable sumamente importante que se nos suma a la cabeza de todos nosotros es el hecho de poder realmente garantizar que nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, nuestros empleados realmente estén trabajando de forma segura dentro de nuestra casa.
Y ahí es donde entra un poquito todo este tema que hoy, en estos días, se habla muchísimo sobre los protocolos de seguridad. Me gustaría recalcar la importancia que tiene realmente implementar un buen protocolo de seguridad dentro de nuestras empresas, personalizar ese protocolo. Estamos viendo que en muchos sitios hay mucha información dando vuelta en Internet, se toman protocolos de otros lados y no se tiene en cuenta realmente lo que pasa dentro de nuestras empresas, las características de nuestras empresas, nuestras actividades, nuestros negocios, y eso genera muchos problemas después en realmente implementar un protocolo que sirva, que se pueda implementar bien, que se pueda controlar y que realmente prevenga los potenciales contagios de COVID dentro de nuestras casas. Y un poquito eso es lo que estamos notando cuando estamos saliendo a auditar y a colaborar y asesorar a las empresas que están en actividad, que los protocolos no están bien hechos, no se personalizan realmente las necesidades que tenemos cada uno. Y un poquito ese es el marco, creo que lo más importante que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias, Demián. Gustavo, voy con vos. Estás muteado. Ahí está, pero una imagen vale más que 1000 palabras, como decía. Bueno, difícil para elegir un slide para 3 minutos. Y este es un tema surge en todas las conversaciones que tengo con colegas cuando se trata del trabajo remoto y me preguntan qué herramienta elegir para hacer el control de la gestión o para hacer la delegación efectiva y demás. Y creo que vale la pena detenerse un segundo en pensar el estilo de comunicación que se nos impuso de golpe, y separar qué cosa voy a comunicar en forma sincrónica, es decir, cuando tengo la atención plena en una conversación, ¿sí? Cuando yo le hablo al otro, el otro me está escuchando y pueda sentir y eventualmente podemos dirimir cualquier duda, y qué cosas voy a comunicar en forma asincrónica. La mayoría de nuestros procesos en la organización los tenemos pensado para una comunicación, para un estilo de comunicación sincrónica, en el cual doy las cosas y espero tener una respuesta inmediata. Hoy, el tema de que todo el mundo de golpe se haya visto desplazado a trabajar desde el hogar, desde la casa, exige que tengamos que repensar mucho los procesos de forma asíncrona, y más que las herramientas, digo, hay que poner foco en cómo reinventamos los procesos para la nueva normalidad, nada más. Ok, muchas gracias. Ayúdame sacando la pantalla, dejando de compartir. Y les recuerdo que las preguntas las escriban en el chat. Así ya abrimos la conversación. Yo recibo preguntas también de Workplace y tengo preguntas que han quedado por responder de ediciones anteriores. Pero para ser lo más efectivos en los que nos están escuchando y atender las inquietudes que ustedes tengan, asegúrense de preguntar, y únicamente a través del chat. Está inhabilitado el tema de levantar la mano, los micrófonos están silenciados, tienen que tipear la pregunta por el chat, digo porque veo que hay alguno que está levantando la mano, entonces solamente donde dice Q&A o preguntas y respuestas, ahí es donde pueden someter sus preguntas. Bueno, voy con una para vos, Gabriel, después sigo con Demián, hasta que aparezcan las preguntas en el chat, que es, ¿qué competencias o qué nuevas competencias podrías resumir estás viendo van a ser necesarias en un contexto como este de acá para adelante? Mira, sin lugar a dudas, tanto para la empresa como para los trabajadores o empleados, es la flexibilidad y la innovación, porque hoy estamos forzados a hacer las cosas de manera distinta a la que la veníamos haciendo. Nosotros particularmente en el estudio estábamos ya remotos de antes, pero inclusive nosotros tuvimos que hacer un montón de ajustes, con lo cual, quieras o no, esto tenés que inculcártelo como una forma de vida. Y tengo muchos clientes que antes de esto, porque siempre se habla de un antes y un después, antes de esto
teletrabajo, home office, horario flexible, era algo como diciendo, no me vengas con esas cosas, ahora no vas a existir si no tenés esas cosas, ¿no? Entonces ya eso te hace un cambio copernicano en la relación y en el vínculo que tenés con la gente, ¿no? Y otra cosa que es una visión particular mía, creo que el futuro va a ser plataformas donde uno va a ofrecer y buscar servicios y productos, ¿no? Mediatizado por la tecnología, con lo cual eso es para mí el nuevo paradigma al que tenemos que apuntar todos, ¿no? En un ratito voy a volver a profundizar en esta pregunta para entender un poquito mejor de qué manera podemos evaluar a la gente en función de cuán flexibles o no son. Pero déjame ir a Demián y preguntarle, el protocolo de seguridad no personalizado, ¿qué riesgos estoy asumiendo teniéndolo así? Y el riesgo principal es que estés implementando medidas que no son acorde a tu sitio. Por ejemplo, si vos tenés una empresa de servicios en donde brindás determinadas actividades o determinados servicios en otros clientes, o sea, mandás a tu gente a trabajar a otros clientes, pero vos tomás un protocolo de seguridad de una oficina o una planta industrial, pero la realidad es que estás tomando el protocolo de otro sitio y vos tenés que personalizar donde están tus riesgos. Y en este caso en particular, por ahí tus riesgos no están en tu empresa, están en la empresa de otro. Entonces vos tenés que estar preparado para poder trabajar, bueno, con los riesgos que tiene otro. Y todo eso se trabaja. Y así pasa con todo. No solamente con la evaluación de dónde estás trabajando, tenés que evaluar qué equipos, qué tipo de personal tenés expuesto, dónde vive tu personal, si tu personal se traslada en transportes públicos o viene por otros medios, si se traslada en transportes públicos, qué haces con la vestimenta. Hay un montón de variables, en general son casi todas las variables de los elementos que están dentro de un protocolo de seguridad, que realmente tienen que personalizar a lo que pasa dentro de tu empresa. Si no, no sirve. O no es que no sirve, sino corres un riesgo enorme de dejar muchas puertas abiertas para que entre el coronavirus, y bueno, y eso repercuta, dejemos de lado la parte de la salud de las personas, que lo doy por obvio, pero que repercute de forma directa en tu negocio, en tus actividades. Corres el riesgo de estar 15 días con la planta cerrada, como mínimo, ¿no? Por eso es sumamente importante poder tomarse el trabajo, invertir algunas horas en poder realmente personalizar ese protocolo para tu propio establecimiento. No sé si se entendió, Larro. Sí, perfecto. Y también podemos profundizar un poco más sobre esto mismo más adelante. Déjame ir con Gustavo. ¿Qué tipo de plataforma para comunicación sincrónica recomendás? Si pudiera elegir, hablar en persona con la gente, para que se entienda bien. Sincrónica es como estamos teniendo esta conversación nosotros ahora, en la cual es mucho mejor todavía que un teléfono porque nos estamos viendo la cara y ya hay un montón de comunicación no verbal que estamos viendo. Digo, tenemos un feedback. Entonces, en el caso que puedan, y hoy la mayoría creo que lo puede hacer, recomiendo cuando tengan sus conversaciones con los colaboradores, hacerlo con videoconferencia. Y no es una cuestión de estatus ni nada, sino que verdaderamente hay un montón de comunicación que se pierde. Hoy, en la medida que se les permita el ancho de banda de las casas de la gente, aprovechenlo. Después, ¿qué producto usar? Da lo mismo. La verdad, digo, pueden usar Zoom, pueden usar Google Meet, ahora es gratis la opción de Google, y es muy, muy buena. Skype, pueden usar cualquiera. El mismo WhatsApp hoy permite hacer ya conferencias virtuales. Entonces, para comunicación sincrónica es esa. Después, ha habido, culpa nuestra de los informáticos, toda una tendencia de establecer que cierta comunicación asincrónica es el correo. Yo lo mando, a vos te llega el momento y vos me contestás. Hemos generado ansiedad y velocidad y esperamos que cuando mande un correo, inmediatamente el otro lo conteste y me lo mande. El non plus ultra de esto es los chats. Y el non plus ultra es lo que hacen nuestros hijos, es decir, me clavaste el visto, te mandé un mensaje y no lo viste, lo cual genera conflictos nuevos en las organizaciones, sobre todo entre jefes y sus delegados. Pero de todas maneras tenemos que entender que esa comunicación es asincrónica. ¿Qué quiere decir? La persona, el otro, el que recibe, hasta que no iniciamos una conversación en un chat, esa comunicación es asíncrona. Se transforma en algo casi sincrónico de alta velocidad
a partir de que yo siempre hago la comparativa con las parejas. Yo no sé por qué, quizás he tenido mala suerte, pero siempre me pasa lo mismo que he detectado el patrón de que a veces te dan una instrucción sin prestar atención de si yo estoy escuchando la instrucción. Entonces yo siempre digo, establezcamos contacto visual, o por lo menos en una conversación de un chat, hola, hola, ya hay un feedback que te estoy escuchando, y ahí podemos hacer una comunicación sincrónica. Ahora, la mejor es esta, viéndonos la cara. Gabriel, ¿cómo evaluamos flexibilidad? Bien, hoy en día obviamente la única forma que tenés de evaluar a la gente es en forma remota, ¿no? Hay diferentes plataformas que te permiten hacerlo. Nosotros tenemos desarrollada esta posibilidad, pero en el mercado hay miles de opciones y hay pruebas específicas que miden diferentes tipos de flexibilidad, ¿no? Puedes tener una flexibilidad intelectual, que es poder trabajar en diferentes operaciones y performar bien y que te cambien los tipos de problemas, ¿no? Y poder trabajarlos en forma secuencial o también en forma conjunta. Y también tenés lo que es la flexibilidad emocional, es decir, con qué tipo de personas vos tenés posibilidad de interactuar de manera positiva, ¿no? O tener predisposición para, ¿no? Más flexible es aquel que puede interactuar con más tipos de personalidad y tipos de, como decía acá Gustavo, tipos de canales por los cuales nos vamos a comunicar, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar ambos factores, tanto lo intelectual, cuán flexible soy, qué tipo de problemas, simultaneidad o no, complejidad o no, y también la capacidad de entablar empatía con diferentes tipos de personalidades. Una pregunta que, a ver quién me la quiere tomar, porque no se me ocurre, tal vez Gustavo es más para vos. Dice, quería consultar sobre cuál era la política que utilizaban en casos de home working respecto a la contratación y pago de la conexión a Internet de las casas de los empleados. Internet es un recurso clave y necesario para esa modalidad. Una mala conexión impacta en la imagen de la empresa. Es un beneficio para los empleados. Está, la verdad que ahí, digo, si una empresa lo quiere dar, todo depende de, vamos a decir una cosa, cuán necesario sea para el trabajo que va a hacer desde el home office la persona. Si es algo que, en nuestro caso no tuvimos ninguno que lo solicitara porque por el tipo de profesión que estamos, todos tenían en su casa. Pero si alguno lo hubiera solicitado la conexión, y había alguno que ya se lo pagábamos, algún administrativo, o en algún momento había tenido el ajuste para hacerlo. Ahora, si el tipo de trabajo que desarrolla en la empresa no es habitual que la persona tenga ni la computadora, o sea, va a decir, las herramientas de trabajo, creo que es casi obligación del empleador proveérselas para que haga correctamente su trabajo. Otro punto más, ¿cuánto ancho de banda le voy a consumir a la persona y cómo es el entorno? O sea, depende de mucho de si es un trabajo de carga, una transacción cada tanto, o alguien está usando un uso intensivo solo casi de la conexión a internet familiar, no nos olvidemos eso, para el uso del empleador. Pero sería un beneficio. Ok, muchas gracias. Demián, tengo una empresa de transporte. Hicimos todo lo referente al protocolo y además colocamos una cabina sanitizante, creo que se dice así. Me gustaría me hagan un comentario sobre este tema. Las cabinas, bueno, este tipo de cabinas realmente en las últimas semanas se habló muchísimo de este tipo de cabinas, si se pueden hacer, si se pueden poner, si se recomienda, si no se recomienda. Y la realidad que todavía sigue siendo un gris. Obviamente hay empresas que las tienen instaladas, hay organismos públicos que los tienen instalados, y hay distintos tipos de cabinas. Hay cabinas que funcionan solamente pulverizando algún tipo de sustancia química, que también hay varios tipos de sustancias químicas, y hay cabinas que tienen incorporado todo un sistema de luz ultravioleta o algún tipo de ese tipo de mecanismo de desinfección, y hay otras que tienen un mix de ambos. Hay mucha controversia si realmente funcionan o no funcionan, y uno de los problemas que hay es que hasta hace poquito el ANMAT sacó una circular diciendo que determinadas cabinas que tienen sustancias químicas no son recomendables y no incentiva su uso.
por el tema de los perjuicios que puede llegar a tener esas partículas, esos productos químicos, tanto en la vestimenta como en la piel de la persona si no se toman determinados recaudos. Así que con lo cual, la realidad es que hay que ver bien en cada caso y ver bien qué tipo de cabina y qué medidas de seguridad se toman en cuenta en función de qué realmente tiene adentro esa cabina. No puedo decir realmente con seguridad si es una excelente práctica o no, es una práctica que hay que descartar. Hay que analizar bien porque hay muchos modelos de cabinas diferentes. Muy bien. Gabriel, ¿qué tipo de búsquedas estás viendo? ¿O qué estás viendo en el mercado que hoy, qué actividad estás viendo en el mercado hoy? Poca. Bueno, eso no es novedad. Pero sí, obviamente hay sectores que tienen más demanda que otros, ¿no? Son bastante ligados a lo que anda bien en el consumo, ¿no? Consumo de higiene personal, todo lo que es elementos de seguridad, de limpieza, tanto de ambientes, o sea, todo lo que es supermercadismo, consumo básico, eso, alimentos, de agroindustria, todo lo que es agro, eso está funcionando, sigue funcionando. Obviamente que hay sectores que están inexistentes, turismo, obviamente, pero son obviedades, no quiero consumir el tiempo para eso, pero es lo que leemos en el diario, básicamente. Ok, creo que este es para vos, Demián. ¿Tiene valor usar la medición de saturación de oxígeno para autorizar el ingreso a planta? ¿Con qué condenatorios? A ver, la realidad es que este tipo de control se está utilizando generalmente para poder hacer seguimiento de los pacientes que ya tienen un caso, digamos, generalmente positivo de COVID. Por supuesto que uno de los síntomas, más allá de la fiebre, comúnmente arraigados junto con en este virus, son problemas respiratorios y esta medición de oxígeno, de alguna manera, en algunos casos, permite vincular a eso, ¿no? Que haya algún problema respiratorio, pero la realidad es que si solamente hacemos esa medida de forma aislada, digamos, hay muchas personas que no van a estar saturando al 100%, van a tener problemas de saturación que no tienen absolutamente nada que ver con el COVID. Con lo cual creo que es una buena medida para poder certificar realmente o confirmar un caso más allá de los kits o hacer un seguimiento. Yo no la tomaría como una medida realmente de control para decir, no, esta persona si no satura el 100% no entra a la planta. O sea, entiendo que yo lo recomendaría como una medida adicional a la fiebre o a determinados síntomas, no como alguna medida para tomar decisión. Ok, gracias. Gustavo, ¿cuál es la mejor herramienta más fácil e intuitiva para seguir tareas y objetivos en tiempo real en la nube? La pregunta que más veces recibí en el mes. Y contesto lo mismo que siempre. Digo, el foco no tiene que estar en la herramienta, tiene que estar en el proceso. Parece que no vendiera software yo, pero digo, creo que el foco tiene que estar mucho más en el proceso y mi recomendación ahí, digo, si no tienen dudas de qué, se ponen una plancha de tergopor, un pizarrón en la casa, agarran una pared blanca y usan post-it para manejar el backlog que lo tienen que hacer y a quién le van dando cada una de las tareas del post-it. Pueden anotar ahí como sistema qué día lo hicieron. Vamos a sacar un template de planilla también para el que se quiere tecnificar un poco más para usarlo. Habiendo dicho esto, hay herramientas muy, muy buenas, excelentes, pero no sirven de nada si uno no invirtió en el proceso. ¿Qué herramientas recomiendo? Nosotros estábamos usando hasta hace muy poco Basecamp, que es una herramienta que tiene una mezcla de red social para el seguimiento y que ya van por la tercera versión. Es tan poco importante, le digo, el tema de la herramienta que nosotros nos quedamos en la versión 2 y nunca piramos la 3. Pasamos de la 1 a la 2 y nunca, siendo una empresa de tecnología. Otra herramienta excelente es Trello. Tiene la posibilidad de crear checklists para tareas, para cosas frecuentes. Casi todas tienen features parecidas. Asana también es muy buena, de un grupo ex de Google. Jira es más compleja para las empresas de tecnología o de software, le sirve bien. Y en este momento creo que la mejor, la más intuitiva y la más fácil de usar es Monday. Es un producto israelí. Y nos hicimos representantes porque después de evaluar muchas, vemos que es la mejor. Ok, muchas gracias, Gustavo. Creo que esta probablemente va para vos, Demián.
¿cuáles son los principales riesgos que asume la empresa al tener a sus empleados trabajando en sus casas y cómo se pueden mitigar? Por ejemplo, enfermedades profesionales por usar sillas no apropiadas para trabajar. Estás en mute. A ver, la realidad es que en el marco de legislación nacional ya hace muchos años hay toda una ley de teletrabajo, que obviamente ahora está impulsada y nos vimos todas las empresas de forma intensiva, ¿no? Dando cumplimiento a ese marco. Claramente los riesgos que hay en que las personas trabajen en sus casas, dejando de lado los riesgos vinculados a psicológicos, estrés y ese tipo de cosas que obviamente tienen un aspecto emocional en el cual, digamos, yo mucho no me meto, pero es un tema no menor. Y seguramente si esto se extiende, seguramente, me imagino que va a tener algunas consecuencias también. Pero sí, los principales riesgos siempre están vinculados a los riesgos ergonómicos, con lo cual todo el tema de la postura de trabajo, las pausas, y obviamente eso tiene que ver con la posición de la computadora, la posición del cuerpo, y claramente la silla, que es una de las herramientas principales para este trabajo, digamos, remoto, sí, son los elementos más críticos. Una de las medidas que tiene la empresa o el empleador para mitigar, más allá de garantizar estos elementos básicos como una buena silla, apoyapiés y demás, son realmente poder garantizar que ese empleado tenga una capacitación sobre realmente cómo utilizar la computadora en el puesto de trabajo, ¿no? Son capacitaciones vinculadas a ergonomía en el puesto de trabajo, focalizadas en el trabajo, en trabajar con una computadora. Muchas gracias. Para Gabriel, ¿cómo mantengo alto el estado de ánimo de mis empleados y bajo el estrés en un contexto que no sabemos cuándo termina? Bien, es muy difícil de hacer porque encima los factores que estresan no están bajo nuestro control, ¿no? Porque yo no puedo controlar las condiciones en las que vive una familia donde justo haciendo teletrabajo o colaboradora mía, ¿no? Y problemas, obviamente siempre este dicho que pasaba, ¿no? Antes de los problemas de la casa los llevo al trabajo y los problemas del trabajo los llevo a la casa. Bueno, ahora estamos superpuestos, con lo cual es muy difícil de controlar los emergentes. Ahora sí creo que la diferencial vos lo podés hacer en tu respuesta a eso, ¿no? Y me apalanco en lo que dijo Gustavo, tenés que tener la mayor cercanía dentro de las limitaciones que nosotros tenemos actualmente, personalizada, ¿no? Yo lo haría de la forma más uno a uno posible, ¿no? Porque las dimensiones por las que estamos atravesados está bien, hay un común denominador que todos estamos simultáneamente conviviendo con el trabajo y la familia, pero cada uno se le manifiesta de una manera particular y hoy creo que ese diferencial lo puedes dar por la cercanía personal. Gustavo, ahora te paso el micrófono. Déjame decir una cosa antes, que es que, por si alguno quiere comentar, nosotros, no sé si a partir de una mesa de ayuda donde estabas vos, Gustavo, pero empezamos a hacer reuniones diarias de media hora por equipo, por área, digamos, ¿no? Y eso nos está funcionando muy bien. Pero una cosa que no empezamos a hacer, y no sé si alguno la hace, que tampoco me acuerdo dónde la escuché, me pareció una buena idea, todavía no la implementamos, es tener como un espacio como si fuera, uno entra en la biblioteca y están todos trabajando en silencio, pero con el Zoom prendido, como si estás en la oficina, parecido, y si alguno tiene una pregunta para hacerle a otro, se la puede hacer, y después todos siguen trabajando. Me pareció una buena idea que yo todavía no la hemos probado en Vistas, pero no sé si alguno de ustedes tiene experiencia. ¿Qué ibas a comentar, Gustavo? Te cuento las dos cosas, justamente. Nosotros hemos implementado esas cosas y algunas más, porque un tema fue cómo cambiábamos en el proceso de estar todos juntos, por más que todos podíamos trabajar remoto, pero elegíamos trabajar juntos, a una situación en la cual estamos todos separados. Entonces, para los amantes de las checklists, así como nada, a mí me gustan, digo, así como revisan cada cuánto tienen que recargar el matafuego, una muy básica es hacerse la checklist de las personas de la empresa. Me dice, tengo 1000 empleados, no importa. Es
repartilo entre 3, 5, 10 y va a ser el logaritmo en base a la cantidad de personas, la profundidad del árbol. Digo, con 4 o 5 personas puedes cubrir muy fácil toda la organización. Y tengan la checklist de preguntarle, de por lo menos asegurarse de una vez por semana o una vez por mes, pero yo creo que lo ideal es una vez por semana como máximo, ¿cómo estás? Es esa cosa de preguntarle al otro, aparte no solamente preguntarle por la checklist, sino de verdaderamente de estar interesado en el otro, es importantísimo. Lo segundo es armarse de paciencia, todos. O sea, los empleados cuando van a pedir algo a nosotros, los colaboradores, tenemos que explicarles, mirá, todos estamos en una situación distinta y no vamos a poder responder con la misma velocidad a cualquier cosa. Y nosotros también cuando entregamos una tarea a alguien, por eso yo recalco la idea esta del asincronismo, porque la gente está en la casa y por ahí de repente el que tiene un chiquito, nada, le va a hacer ruido, no va a poder. Teníamos un caso de un gerente que tuvimos que decirle no vayas más, porque él se iba en bicicleta a la oficina, porque no podía trabajar en su casa. Y violaba, se arriesgaba a que lo metieran preso, porque el tipo no podía laburar en la casa. Entonces creo que lo de armarse de paciencia, mantener el contacto cercano con la gente, y esto nosotros tenemos implementado, lo de la cafetería virtual, que es un lugar en el cual de casualidad te encontrás con otro. No es que estás justamente en silencio, es de casualidad, como fuera un Zoom, todo el día abierto, en el cual, y es muy fácil de implementar. Entonces, cada tanto pasamos y nos encontramos, y eso hace ese contacto, es muy difícil realmente de emular la cosa real, la verdad que lo forzamos un poco, pero el contacto azaroso para también preguntarle al otro, che, ¿cómo estás? Y sobre todo el cruzado, el que se da entre gente que no son de la misma área. Perfecto, gracias. Sí, tengo dos para vos, Demián, y les recuerdo que pregunten, porque, bueno, porque me estoy quedando sin preguntas en el chat, así que no pierdan la oportunidad de preguntar vía el chat. La primera es, ¿cuál es la definición de contacto estrecho? El Ministerio de Salud dice persona que trabaja en estrecha proximidad, lo cual es muy indefinido. Pienso en que mañana mismo a las 8 voy a tener un empleado con fiebre y tos y no voy a poder aislar correctamente a sus compañeros. Sí, no está definido exactamente en el marco legal. Ahora, cuando hablamos de contacto estrecho, lo que estamos haciendo, digamos, mención realmente es a uno de los puntos muy importantes de cualquier protocolo, que es el distanciamiento. Esto que se habla también mucho a nivel también social, particular de cada uno, pero especialmente también a nivel laboral. Y como mínimo tenemos que garantizar que haya, en la medida que sea posible y las condiciones físicas lo den dentro de las actividades de la empresa, por lo menos 1,5 metros de distancia en todo momento entre por lo menos 2 colaboradores. Hay muchas empresas que ponen más de 1,5 metros, pero ese sería el mínimo. Entonces hay que contemplar que de donde un empleado está parado, por lo menos en un radio de 1,5 metros, no haya ningún otro empleado dando vuelta. A eso se refiere con contacto estrecho. ¿Hay algún test, esta me parece muy puntual, ¿no? Pero bueno, ¿hay algún test para descubrir anosmia? No sé qué es anosmia. Es la pérdida del olfato. Y obviamente es uno de los síntomas sumamente importantes junto a la fiebre y a los problemas respiratorios. A ver, hay muchos test, de vuelta, no soy experto en esto, ni mucho menos en clínica, pero sé que hay muchos test con respecto a este problema, pero son test que generalmente se hacen en laboratorios, ya sea por kits especiales que tienen varios olores y uno va probando los kits, hay kits de 40, kits de 15, no sé, ya vienen en una especie de enlatado, y también se diagnostica por imágenes, son temas neuronales, es bastante complejo. O sea que a simple vista, desde el punto de vista comercial, no hay algo para hacer de forma que se compra en una farmacia o se hace un kit. Lo que sí sé que ya varias empresas e inclusive varios organismos o autoridades nacionales, especialmente alguna policía de alguna municipalidad que hace controles en la vía pública para ver si tienen los permisos o no para trasladar, están haciendo kits vinculados a la pérdida del olfato, vinculados a la pérdida del olfato, simplemente a través de cartoncitos con determinada sustancia con un olor muy fuerte, tipo los cartoncitos de un free shop, cuando vas y te dan con un perfume,
y hacen con esa prueba ver si realmente esa persona siente o no, o percibe o no el olor. Y si no percibe ese olor fuerte, ahí lo toman como un potencial caso positivo, le dan un barbijo y qué sé yo, y toman determinadas medidas. O sea que contestando a tu pregunta, creo que oficialmente no hay, pero sí, si realmente la empresa quiere hacer mayores controles al ingreso, además de tomar la fiebre o hacer una declaración jurada, etcétera, podría llegar a preparar caseramente algunos kits con olores muy fuertes y probar el olfato de cada persona. Muy bien, miren, tengo algunos comentarios en el chat, pero no estoy viendo preguntas, con lo cual les recuerdo nuevamente que hagan sus preguntas y no tenemos que forzar la cosa, con lo cual iremos hasta agotar las preguntas que tengan. Hay una cosa que le voy a pedir, si no entran, igual acá ya entró una, pero es a cada uno que haga alguna reflexión adicional, porque ustedes que son los especialistas pueden estar diciendo, me estoy quedando con ganas de recomendar tal cosa, o típicamente me preguntan alguna cosa que estaría piola cubrir en este espacio. Una cosa que yo te quiero preguntar a vos, Demián, es si estás viendo ya algo en términos de buenas prácticas. Digamos, he escuchado de todo con esto, ¿no? Pero las empresas que ya pueden retomar la actividad, ¿qué están haciendo? ¿Están dividiendo a los equipos en dos y uno viene y está, no sé, X cantidad de días y después se va a la casa? ¿Cómo está funcionando eso? A ver, las empresas que realmente están trabajando bien y que controlan todo lo que pueden llegar a controlar dentro de la empresa para prevenir esta enfermedad, realmente tienen un buen protocolo implementado. Cuando hablamos de un protocolo, ese protocolo puede tener entre por lo menos 12 a 15 elementos diferentes. Uno de esos elementos es lo que nosotros llamamos controles administrativos, que tiene que ver con esto que vos acabas de mencionar, vinculado a realmente un análisis de la rotación del personal, los turnos, las células de trabajo. Ese tipo de control, que es más una parte de gestión, de organización interna o de políticas internas de la empresa, vinculado a cómo distribuimos al personal, pero teniendo como foco que si hay riesgo de un contagio o un caso positivo en un grupo de trabajo o en un turno, realmente no tenemos, a causa de ese riesgo, paralizada toda la planta. Entonces, esa realmente es una medida, digamos, de prevención que todo, digamos, tomador de decisión tiene que tener en cuenta y tiene que estar contemplado en un protocolo. Las empresas que están trabajando bien en estos temas realmente hicieron un trabajo muy serio de previsión de, bueno, ¿qué pasaría si en este lugar, en esta planta o en este sector de oficinas tengo un caso positivo? Porque si hay un caso positivo, obviamente que tomaron muchas medidas, más allá de, dejemos de lado de vuelta la salud de la persona, que la doy como obvio, hay que verificar que todo el resto no esté contagiado, hay que higienizar ese sector o toda la planta. O sea, probablemente podamos tener riesgo de que por mínimo 48 horas toda la planta o todo ese turno o todo ese personal, digamos, mínimo, no esté trabajando, o por 15 días. Con lo cual, esas medidas de carácter de control administrativo realmente son fundamentales para garantizar la continuidad de las actividades de la empresa, ¿no? Gabriel, te la hago a vos, pero probablemente Gustavo y Demián quieran comentar, o alguno de ellos quiera comentar. La pregunta es, somos una agencia digital, nuestro trabajo se puede hacer mayormente a distancia, entiendo que seremos los últimos que volvamos a nuestra oficina. ¿Podría alguno animarse a tirar una fecha aproximada en que esto pueda ocurrir? Pero la segunda, que me parece, pues esa es futurología. ¿Recomiendan que al abrirse esta posibilidad lo hagamos inmediatamente? Ya que veo que varios integrantes del equipo preferirían estirar esto hasta el infinito. Bueno, la primera es, me encantaría saber eso, también los números de Powerball, ¿no? Y todos. Está bueno esto como su producto. Volvemos al tema de la flexibilidad y como sociedad, la demostración máxima de flexibilidad es que estamos renegociando todos los contratos. Yo me preguntaría qué es más beneficioso para tu negocio y tomar en cuenta el impacto de potencial insatisfacción en la gente, en aquellas personas que empezaron a amar el teletrabajo. Antes de esto hay un montón de gente que pedía teletrabajo y no se le daba, otros que eran obligados al teletrabajo y no les gustaba, no es que es ideal, ¿no? Esto me parece que es mucho más real que lo que manifiestan. Va a haber gente que va a estar dispuesta y gente que no.
al que no es predispuesto a volver al puesto de trabajo, vas a tener que negociar la insatisfacción que esto le va a generar, ¿no? Entonces, yo tomaría este análisis. ¿Qué me conviene a mí? Esto reduce costos, más allá de que podés, lo que dijo Gustavo, de tomar como beneficio, pagarle parte del costo del trabajo, pero si vos tomás en cuenta el costo total de tu empresa, todos esos costos van a bajar, por eso lo que decía al principio de la charla, ¿no? Entonces, esto es un potencial posibilidad de competencia y de competitividad, perdón, y de bajar costos, pero también fíjate qué te resulta mejor a vos y para tu negocio, ¿no? Ok, ¿alguno quiere agregar algo o paso a la próxima pregunta? Perdón, Dale. la segunda pregunta fue un poquito en función de cómo se implementa en el momento que vuelven a trabajar. Eso fue lo que quedaba pendiente. No, la pregunta es, ¿qué hago si ya puedo volver a trabajar, pero alguno de mi equipo se quiere quedar para siempre haciendo home office? Sí, sí, ok. No, perdón. Entendí mal entonces. Coincido con Gabriel, no tengo más que agregar a eso. Gustavo. Bueno, me voy a atrever un poco a hacer futurología yo. Voy a tomar el riesgo. Pero me voy a apoyar en algo que hizo el Boston Consulting Group, ¿no? Que hay un informe que anda circulando ahí, que si bien ese informe ya debe tener 1 o 2 meses, un mes debe tener. Pensemos que todo esto del coronavirus parece que hubiera pasado tropocientos mil años, y fueron 2 meses nada más lo que pasó. ¿De cuándo se va a volver? Creo que es obligación de los empresarios tratar de hacer forecast todo el tiempo, de predecir qué es lo que va a pasar, porque no importa si le erramos, el impacto de la decisión lo vamos a tener nosotros ahora. Entonces, me siento obligado a tratar de hacer un forecast. Yo creo que la curva se está estirando, y hay 4 factores que identificó el BCG para cuándo podía ser la vuelta a la normalidad. Uno es la experiencia del país en la pandemia, en atacar una pandemia, floja porque no hemos tenido eso nosotros. Lo distribuido que está la gente, lo repartido que está la gente, la calidad sanitaria. Bueno, la calidad sanitaria de este país puede ser mejor que a lo mejor que algunos países de la región, pero claramente es mucho peor que el de Nueva York, y vemos lo que pasó en lugares muy, muy buenos. Y lo mejor que nos puede pasar es que se siga corriendo y desplazando. Entonces, ahora, todo se estimaba, basado en lo que pasó, en el único caso de que se terminó, que fue el de los chinos, estimaban que nosotros íbamos a estar siendo los más lentos en volver aproximadamente en junio, julio. Lo podemos ver ahí en el documento del BCG. Ese número hay que correrlo. Creo que eso nos puede dar un proxy de decir, bueno, a partir del momento de que ocurra el pico máximo, que será el pico de Argentina, y con un poco de suerte no sature el sistema sanitario, tenemos que esperar que pase 1 o 2 meses para que termine de descender esa curva. Lo siguiente es, che, ¿queremos volver? Entonces ahí yo hago 2 preguntas, 3 en realidad. Una es, yo creo que es un momento excelente para que empecemos a medir la productividad de la gente. A menos que la estuviéramos teniendo mediciones previas, que fueran contrastables, decir, bueno, por lo menos podemos empezar a medir, siempre es un buen momento para medir si estamos siendo mejores o peores para cumplir los objetivos. Porque a lo mejor va a haber colaboradores que están trabajando mejor y otros que están trabajando peor. ¿Y por qué lo voy a condenar? O mejor dicho, ¿por qué voy a condenar a mi negocio a ir hacia una situación peor y de mayores costos, como recién señalaba Gabriel? Hay otro punto, le preguntaron a la gente cuánto pensaba, salió en el Clarín de hoy, cuánto pensaba que pensaban que podían aguantar en esta situación. Y eso ya no eran todos empleados. Ahí había mucha gente que era cuánto aguantaban con sus ahorros. Y cerca del 30% de la gente contestó que podía estirarse 3 meses más. Es decir, ¿qué extraigo yo de ahí? Hay un temor a que pase lo mismo que afuera. Entonces, aunque se pueda volver a la oficina, ¿cómo vamos a manejar la situación de obligarlo a un colaborador en una industria? Alguien justo preguntaba, los que hacen diseño, en una industria que tranquilamente puede trabajar en forma remota. ¿Y cómo va a ser la eficiencia de esa persona trabajando en una situación de temor? Y el tercer punto es, yo creo que es un excelente momento para repensar nuestro modelo de negocios, ver cuánto necesitamos.
Digo, si tengo una fábrica que funde fierro, bueno, dependo del horno. Pero si estoy haciendo diseño, contactando clientes, industria de servicios, hay muchísimo que se puede hacer para repensar las nuevas vinculaciones con los colaboradores, cómo van a ser los nuevos contratos, cómo voy a hacer la nueva medición, cómo la nueva delegación. Creo que es un buen momento para pensar en esto, y yo no pienso que volvamos pronto. No creo que volvamos a la normalidad pronto. Creo que va a ser después de la primavera. Si me sorprende el mundo con que volvimos antes, bueno, mejor, me preparé para lo peor. Muchas gracias, Gustavo. Tengo algunas preguntas puntuales y si nos queda tiempo puedo habilitar para alguna reflexión adicional con respecto a esto último. Creo que estas son todas para vos, Demián. Hay una que dice, ¿cuánta gente es la que hay que mandar a cuarentena específicamente en un edificio en altura, 10 pisos, y esa decisión se toma a partir del ingreso con fiebre? No entendí muy bien la pregunta. Voy a tratar de responder asumiendo yo a dónde quiso ir. A ver, a cuarentena hay que enviar al personal que realmente tiene un caso confirmado o un caso bajo sospecha que todavía no fue descartado. Mientras que no pasen esas situaciones, la realidad es que al resto del personal no hay por qué, si se tomaron medianamente las medidas precautorias, no hay por qué también mandar todo el personal a cuarentena. Ahora, si en una empresa hay un caso confirmado, obviamente ese caso tiene que estar en cuarentena, y la realidad es que hay que analizar con mucho grado de detalle cuáles son todas las personas que hayan estado en contacto estrecho o contacto directo o indirecto en algún área en común con esa persona, y ahí analizar qué medidas se toma. Si se manda también a cuarentena a todo el personal, o en vez de mandarlos a cuarentena, se los aísla y se les hace un test, y con eso se confirma si están o no están, para no tener que mandarlos 15 días. O sea, hay varias alternativas. Lo fundamental ahí es realmente poder tener información de casos sospechosos y verificar si son confirmados o no. Y claramente poder tener también mucha información en esos casos de todo el personal que haya estado en algún contacto directo o haya compartido algún área puntual de trabajo o un área común. Y ahí, en función de esa información, tomar decisión. ¿Qué recomendás para una industria, grupos trabajando en turnos de 7 y 7 días o turnos de 14 y 14 días? La realidad es que depende mucho de las características de ese negocio, las características del personal, el tipo de trabajo, la fatiga, el agotamiento, o sea, depende de muchas variables psicofísicas que están vinculadas a la actividad que tiene esa empresa. Ahí claramente lo importante, más allá de tomar esa decisión, si turnos de 14 o 7, es que esa empresa realmente ya tiene en cuenta ese, como si fuese un BCP, como si ese plan por continuidad, en donde realmente ha identificado que puede haber un riesgo de contagio de una célula o un turno o un equipo de trabajo, y como tiene otro gran grupo de personal que no está en contacto con ese supuesto grupo afectado, realmente lo puede reemplazar y no para con eso las actividades. Eso es lo importante de esa decisión que ya tomaron, digamos, ya pudieron prever eso. Después, si son 7 o 14, realmente depende mucho de la actividad puntual. Te hago una más y después voy con Gabriel y Gustavo, que me interesa algo que tienen para decir con respecto a cómo medir productividad. La pregunta voy a interpretarla, pero dice, ¿qué pasa si el distanciamiento en mi empresa no se cumple por breves momentos? Es como que se cumple y de repente, no sé, en algún proceso brevemente no se cumple, pero la gente tiene el barbijo y la máscara. ¿Esto es posible? Sí, o sea, claramente hay determinadas condiciones de un negocio, como puede ser el espacio físico. Por ahí el distanciamiento se cumple en un puesto de trabajo de oficina, donde mantenés una distancia de 2 metros, sacás un puesto, pones uno sí, uno no, entonces ahí se cumple, pero la persona esa está caminando, circulando por un pasillo que tiene 1 metro o 70 centímetros, y ahí se cruza con otra persona. Con lo cual es muy común eso, que, digamos, esa consulta, que haya determinados momentos, ya sea en pasillo de circulación,
en escaleras, en áreas comunes, etcétera, que el distanciamiento no se pueda, digamos, llevar a cabo. Con lo cual, en esos momentos, la realidad es que sí está 100% recomendado que las personas tengan una protección, digamos, respiratoria, sea un barbijo, tapabocas, etcétera. Con lo cual, de esa manera, en los casos en donde no se pueda realmente garantizar el distanciamiento, ya sea por barreras físicas, por análisis de circulación, por otras cosas, la realidad es que la protección personal del barbijo, más otras medidas como puede ser la higiene personal, una muy buena comunicación de no entrar en contacto, de no compartir teléfonos, viromes, computadoras, ver un poco la higiene de la fotocopiadora, de la cafetera, las áreas comunes, un montón de otras medidas que tienen que estar adosadas a esa, el barbijo y el tapabocas es una buena opción. Gabriel, ¿hay programas o procedimientos para medir performance de los empleados? Sí, por supuesto, y lo sabía hace mucho tiempo antes de la cuarentena, ¿no? Obviamente, si ya estabas con un buen sistema de gestión del desempeño, ¿no? Y hago hincapié en esto de gestionar el desempeño, no el resultado final, porque ya cuando está el resultado estás haciendo la disección del cadáver, ¿no? Y ahí Gustavo por ahí te puede dar algunas herramientas que están quizás mucho más pensadas en esto de teletrabajo y trabajo en red que las más tradicionales, ¿no? Obviamente que sí se puede medir la productividad. Pero acá estoy leyendo y lo relaciono con otra pregunta que veo en el chat, si me permitís. Medir la productividad en el home, por el home office, ¿no? Esto también se escuchó bastante en los medios de si es más productivo o no la gente en el puesto de trabajo o en casa. Yo creo que es un poquito temprano para aventurar un ratio exacto. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una situación de anormalidad de teletrabajo. No es normal estar con los chicos en casa. Lo que decía Gustavo de la nueva normalidad, él dice, bueno, a 3 meses, 4 meses estamos, ¿cuándo va a venir eso? Yo creo que lo va a marcar el colegio de los chicos. Ahí voy a poder medir si la persona que se quedó en su casa, porque eso va a ser más beneficioso para él, porque hoy por ahí tenés ruidos y que eso puede impactar en la performance de las personas, con lo cual hoy no podemos separar las variables, ¿no? Si queremos un trabajo científico habría que hacer diferenciar las dos variables y ver si hay una correlación, ¿no? Y ver en una cuánto mide, en otra entorno comparable cómo mide esto, ¿no? Eso sería algo que yo vería de esa manera, ¿no? Ok, y muy cortito ahora porque estamos en recta final. Entonces, Gustavo, ¿qué vas a agregar? Y a ver si tengo Tres tiempo para letras, meter un par de preguntas más. tres letras para medir esto. OKR es una técnica muy piola para medir objetivos y resultados clave que tiene la gente. Y digo, productividad es cantidad de trabajo hecho sobre el tiempo. Entonces, recomiendo la práctica de diariamente los equipos tener una reunión de 15 minutos y diariamente revisar qué compromisos se asumen para ese día, qué impedimentos tuvieron para no cumplirlo y qué compromisos asumen para el día siguiente. Y esto mismo hacerlo diariamente, 15 minutos, una vez por semana, respecto de toda la semana, y una vez por mes respecto al objetivo de todo el mes. Una medida muy práctica, con un cuadernito lo hacen. A ver, Gabriel, si me puedes contestar esto en un minuto, aunque sea los dos títulos, ¿no? ¿Qué recomendás en términos de proceso de selección? ¿Cómo hacerlos preocupacionales? ¿Alguna mejor práctica en la situación actual? Estás en mute. Obviamente que toda la parte de reclutamiento y selección ya era online y también hoy se puede evaluar los perfiles online. Lo que no puedes evaluar online es la parte médica, ¿no es cierto? Ahí, bueno, habría que ver, cumplir todos estos protocolos nuevos que ahí Demián por ahí tiene mucho más conocimiento en procedimientos para hacer esto, la parte física, ¿no es cierto? Ahora, como siempre, yo recomiendo que el proceso de selección sea integral y que haya un cliente interno involucrado y una persona de recursos humanos llevando adelante ese proceso. Esa es la fórmula que sigue funcionando, ¿no? Y no hay que dejarla. Nunca me dejaría llevar por solamente la opinión de una persona. Eso es una ley universal para éxito en la selección. Gracias. Demián, ¿qué sugerís hacer para prevenir contagios de los familiares directos de los empleados en sus actividades a medida que se abran más actividades? Para prevenir
que los familiares se contagien, asumiendo que un empleado está contagiado por un tema laboral. Me imagino que a eso va la pregunta. Bueno, puede ser al revés, prevenir O puede ser al contagios de revés. los familiares directos. Claro, el empleado va a su casa, se contagia. Sí, a ver, igual son enfoques por ahí distintos. A ver, también depende mucho de la actividad que tiene ese empleado. Por ejemplo, si ese empleado está vinculado a una actividad que está expuesto al virus, como puede ser a un, no sé, servicio de salud o servicios de limpieza o en determinados lugares, etcétera, realmente los recaudos que tiene que tener ese empleado y su familia, digamos, son muchos y no puede fallar en esos recaudos, ya sea llegar, higienizarse, limpiarse, sacarse la ropa, bañarse, etcétera, sin entrar en contacto previo con ningún familiar. Y una vez que haya pasado todas esas instancias, recién ahí retomar su vida, digamos, normal dentro de la familia. Y en realidad lo mismo es al revés. Si ese empleado tiene un familiar que por X motivo está muy expuesto al coronavirus, de alguna manera tiene que garantizar que ese familiar haga todo ese proceso previo a entrar en contacto con la familia. Entonces, para las empresas es importante poder hacer un análisis de riesgos, de justamente cuáles son los vínculos o las comunidades o las familias de los empleados, para saber realmente si alguno está expuesto a mayores riesgos dentro de sus casas que el resto, ¿no? Y tomar las medidas, digamos, que correspondan. Bueno, te voy a hacer una última pregunta porque estoy en hora. A ver si sabés, por ahí no. ¿La papelería que circula por la planta es transmisora del virus? Eh, a ver, hay un montón de información al respecto. Las conclusiones de la mayor cantidad de papers digamos, que pude analizar es que podrían llegar a ser. Lo mismo así como otro tipo de elementos, como un celular, como un teclado, como el panel de una fotocopiadora. Por determinado tiempo, determinados elementos mantienen el virus, con lo cual si una persona que tiene el virus en su mano toca un papel y después vas vos y con tu mano de forma directa tocas el mismo papel, te tocas después la cara, etc., hay un riesgo de contagio. Con lo cual, como primer medida, es recomendable tratar de reducir al máximo cualquier elemento que pueda hacer que haya contacto entre dos personas, y los papeles son uno de esos elementos. Bueno, muy bien. Estamos en hora. Me queda por ahí una pregunta sin responder, pero la voy a contestar offline. Quiero respetar el horario. Demián, muchísimas gracias. Gustavo, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias. Me encantó estar en este panel hoy con ustedes. A todos los que nos escucharon hoy, muchas gracias. Nos vemos martes que viene a la misma hora, 18 horas. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias nuevamente. Muchas gracias.